Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, bienvenidos a esto que es el episodio número 169 de La Fosa Escéptica. Me da mucho gusto estar en este que es domingo, les voy a decir domingo 5 de septiembre y transmitiendo a todo el mundo, como los locutores viejos, ¿no? Transmitiendo a todo el mundo desde la ciudad de Cocoyoc, en Morelos, en el centro de la República Mexicana. Bueno, en donde quiera que me estén escuchando, muchísimas gracias. Y bueno, antes que empezar con este tema de cómo educar a los niños cuando se ven envueltos, bueno, cuando tú eres ateo, cuando quieres que tus hijos tengan un pensamiento racional, que sean escépticos y que no sigan los dogmas religiosos, ¿cómo hacerles si están envueltos, inmersos en un ambiente religioso? Siempre, ¿verdad? Entonces, no soy un experto en pedagogía, pero tengo experiencia al respecto. Y bueno, alguna tendré y aquí les presento mis pensamientos acerca de esto. Pero antes de hacerlo, quiero decirles que tenemos un grupo en Facebook al cual se pueden unir. Ahí busquen La Fosa Escéptica, así, La Fosa Escéptica, y los lleva al grupo de esta misma en Facebook. Tenemos un grupo en Telegram también en el que pueden buscar La Fosa Escéptica y ahí sale, júntense. Ya somos bastantitos ahí en el grupo de Telegram. Y la novedad ahora es el canal de YouTube de La Fosa Escéptica. Ahí estoy subiendo videos y se están pasando de manera automática los audios de esta Fosa Escéptica, por ejemplo. Se van directito ahí a YouTube para los que me han preguntado dónde pueden oír La Fosa Escéptica. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube. Denle un toquecito ahí en la campana para que les avise cuando haya un video nuevo. El día de mañana voy a subir un video acerca de las razones que tengo para asegurar que Jesús no existió. Entonces está interesante el asunto. Y bueno, Carlos Luna anda malo. Fíjense que tuvo la desgracia de contagiarse COVID en la semana pasada. Afortunadamente los síntomas en él han sido, pues sí molestos, pero leves. Y igual su esposa, a los cuales les mando un abrazo muy cariñoso, esperando que se recuperen lo más rápido posible. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto, como dijo Forrest Gump. Así es de que vamos a empezar con este tema, los ateos jóvenes. Empezamos. No existen ateos de nacimiento, así como no existen cristianos de nacimiento, musulmanes de nacimiento, hindúes de nacimiento. Lo que sí hay y mucho son pendejos de nacimiento, pero ese es otro tema. Regresando a lo de los ateos jóvenes, pues es más fácil para un niño ser religioso que ser ateo. Este hecho explica en parte por qué hoy en día somos pocos los ateos. En esta fosa escéptica vamos a examinar las razones de esta situación. Quiero explicar por qué una fe religiosa u otra forma de creencia mística o creencia no científica está presente en todo alrededor de una persona joven, hasta en el caso de que esa persona haya crecido dentro de una familia atea.
Compartiré algunas medidas contra las fuerzas que confunden a lo que he llamado yo el mundo de la confusión. Bueno, ¿de qué se trata? Pues una de las mayores ironías de la vida es la disyuntiva entre el creacionismo y la evolución. La teoría de la evolución de Darwin en realidad explica por qué existen tantos científicos de la creación que desprecian y temen el concepto de la evolución, pero también por qué existen científicos reales que no creen en la evolución, aunque no pueden explicar esta forma de pensar. La evolución ha generado dentro de nuestra especie de Homo sapiens sapiens un número de necesidades e instintos genéticos, entre ellos el hambre, la sed y la reproducción, que son los instintos básicos de la especie humana. El instinto genético es el de la supervivencia por encima de cualquier otro. Para contribuir a la supervivencia, nuestros genes han conectado a nuestro cerebro en maneras ingeniosas. Teniendo en cuenta que los genes no planifican o conspiran, ellos simplemente tratan de mantenerse en buena salud para continuar desplazándose a través de esta cadena que ya tiene billones de años. Uno de los instintos genéticos es tan fuerte que los niños tienden a creer todo lo que les dicen sus padres y mayores durante los primeros 3 a 7 años más o menos, variando en cada persona por su desarrollo cerebral. En las primeras etapas de la evolución humana, los niños estaban sin protección alguna y sin equipos para sobrevivir, tal como lo están hasta hoy en día. Por ejemplo, si a un niño de 3 años se le dice no gatear cerca de un barranco, pero insiste en hacerlo, entonces esos genes muy probablemente no pasarán a la siguiente generación porque ese niño se caerá por el barranco y no tendrá la oportunidad de reproducirse. La evolución no nos ha proveído con genes cognitivos que se expresen por sí mismos durante los primeros años de nuestras vidas. A esa edad, los niños no tienen suficiente información o experiencia para criticar lo que sus padres les piden hacer. No importa la carencia de valor científico o racionalidad en la petición de los padres. Carezca de racionalidad, lógica o valor científico, lo que dice un padre o una madre es aceptado como una verdad absoluta por el niño. Una vez que ese niño empieza a pensar y a observar la evidencia, entre ¿qué serán los 2 y los 4 años? Puede llegar a desobedecer, pero continuará creyendo lo que se le dice. La evolución también, ¿verdad?, nos ha proveído con circuitos cerebrales que tratan de interpretar los billones de bytes de información sensorial, a veces caótica, que recibimos todos los días. Esta cascada de caos es aún mayor durante la infancia, cuando los niños no tienen grandes almacenes de experiencia con la cual comparar la realidad con la percepción. La existencia de estos circuitos combinados para explicar es evidente cada vez que nos confunde una ilusión óptica. Nuestros cerebros quieren entender la información que reciben, aun cuando es incorrecta, falsa o una ilusión. Esto explica, por ejemplo, por qué los ordenadores no siempre producen una solución correcta. El modelo, o sea, el cerebro del programador, puede tener sus defectos y por lo tanto los datos introducidos en el proceso de modelado llegan a carecer de veracidad. Pongamos estas 2 herramientas evolucionarias poderosas para ver cómo una creencia en Dios u otras fuerzas místicas ocurren. Es decir, cómo el tener el cerebro ya conectado de cierta forma tal que uno crea en sus padres, pero también conectado de tal forma que quiere entender la información que procesa, inevitablemente lleva a un sistema de creencia mística? La respuesta es que la evolución trata a la variación en la misma forma que trata las mutaciones genéticas. Algunas mutaciones genéticas hacen a un organismo más apto que a otros en la misma especie. La evolución del ojo es una buena comparación y se usa generalmente por los religiosos para establecer el diseño inteligente, ¿verdad? Veámoslo un poco más de cerca. Hace billones de años, una porción de la piel de los animales marinos se mutó a tal grado que se hizo sensitivo al tacto y a variaciones de luz y oscuridad.
Los animales con esta mutación tenían una mejor oportunidad de sobrevivir porque el movimiento de comida y de los depredadores en las cercanías podían ser detectados, mientras que anteriormente ese no era el caso. Mutaciones subsecuentes también fueron de beneficio a la hora de mejorar la vista, y esas mutaciones quedaron en el conjunto de genes y ¡zas! Los ojos evolucionaron, no por azar y casualidad, sino por selección natural. Ese es el caso también con una mutación de creencia, es decir, un nuevo grupo de datos dentro del cerebro humano. En algún punto en nuestro lejano pasado, ¿verdad?, un humano formó la creencia de que un pedernal produce una chispa mientras que otras rocas no lo hacen, porque había un espíritu dentro del pedernal. Esa creencia no iba en contra de la supervivencia y por lo tanto permaneció en el conjunto de genes que pasaría de padres a hijos. La creencia en una roca con espíritu dentro poco a poco evolucionó en la creencia de que la gente tenía espíritus también dentro de sus cuerpos. Similarmente, podemos asumir que en ese lejano pasado los humanos eran como otros animales y no poseían creencias o conocimientos sobre el cosmos. Hace 1 millón de años, nuestros ancestros no cuestionaban por qué ellos existían. Al contrario, como en otros animales, teníamos genes que nos empujaban hacia la supervivencia y genes que nos forzaban a tratar de entender la información que entraba en nuestros cerebros. Así como un gusano marino se aparta de algo que le causa dolor, se le puede entrenar a permanecer fuera de un entorno de agua con el uso de dolor causado, introduciendo una sustancia química dañina en un área de un tanque de agua. Tal como en el caso del gusano marino, los humanos aprendemos de la experiencia. Tú le dices a un niño, te vas a quemar, y si no ha procesado la experiencia de haberse quemado, por ejemplo, en una estufa, esa experiencia traumática del niño quemado hace que la siguiente vez sea más cuidadoso cuando se acerca a la flama, ¿verdad? Una de las pocas cosas que diferencia a los humanos de otros animales es el hecho de que nuestros cerebros ya están conectados para producir un lenguaje, para hablar. Y nosotros somos la única especie que ha evolucionado de esa forma. Los monos y otros animales, me pueden decir ustedes, que aprenden a usar símbolos, pero sus cerebros no vienen ya conectados para usarlos. Una vez que símbolos complejos y sutiles fueron introducidos en la comunicación entre padre e hijo, los niños podían ya aprender no solamente a gatear a lo largo del barranco sin caerse, sino también a creer en dioses, demonios, eventos místicos y magia. Causa y efecto es una forma eficiente de mirar al mundo, pero solamente cuando se tiene suficiente información correcta. El lenguaje imparte datos complejos, aunque no necesariamente información correcta. Ciertamente, el creer no solamente no requiere la verdad, la información correcta, sino que a menudo prescinde de esa información correcta. Padres, influencia del grupo y otras pestes. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿verdad?, seguiremos hablando de los ateos jóvenes. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
regreso aquí a la Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar a Sebastián Tejada, que está en Colombia, y un saludo a esa tierra tan hermosa que me proporcionó a la esposa que tengo hoy en día, una hermosísima colombiana, que ahora mismo está por allá y ya viene de regreso dentro de poco. Bueno, Sebastián, pues me gustaría saber de qué parte de Colombia te conectas, para ver si ya conozco por ahí. Bueno, sigamos con el tema. Aquí la cosa se pone más interesante. Después de que la práctica de la agricultura nos hiciera a todos amontonarnos en ciudades, llegó a ser evolutivamente productivo para la comunidad entera en creer los mismos mitos. Esto promocionó una cantidad pequeña de armonía necesaria para una especie que había evolucionado para vivir en pequeños grupos, en tribus, pero que ahora estaba amontonada en ciudades sedentarias. Cuentos de hadas, mitos religiosos y jerarquías religiosas se hicieron parte de nuestra caja de herramientas evolucionaria. Pero ¿cómo es posible que con toda la información científica a nuestro alcance hoy en día todavía sigamos enganchados a esas creencias y mitos de un pasado lejano? Una de las respuestas tiene que ver con esos padres problemáticos de hoy en día, una vez más. En mi caso, habiendo leído la Biblia a la edad de 20 y tantos años y después convirtiéndome en un ateo fuera del armario con padres inteligentes, pero que eran religiosos, sobre todo mi madre, me sometieron a ver películas como Milagro en la calle 34 y esta película que se llama Es una vida maravillosa. He visto a madres ir a la cama de sus hijos para leerles historias y cuentos. Una de ellas, por ejemplo, Las Crónicas de Narnia. Cada una de estas historias, incluyendo las películas que me hacían ver a mí, no solamente entretenimiento, sino piezas de propaganda cristiana pura y dura. Y uno puede preguntarse, ¿qué tiene de malo el creer en Santa Claus, en un ángel guardián y en un león benevolente que habla y que se ha creado el universo? ¿Por qué estas historias son dañinas para las mentes de niños? Uno puede también preguntarse, ¿no es todo ello bueno para promocionar la imaginación, la creencia de que el bien triunfa sobre el mal y la idea de que hay alguien allá afuera que nos cuide y protege? Digo, no hay nada malo con la idea de promocionar la imaginación, el enseñar que el bien es una gran fuerza y que existen altas autoridades, estas mortales, que pueden ser de beneficio. Lo que sí es muy terrible es el añadir ímpetus al proceso de evolución de miles de años, de alentar mitos como parte de nuestra forma de criar a nuestros niños. Es completamente posible criar niños sin mentirles sobre las razones por las que deben empatía y buena voluntad a los demás. Sé que este es el caso porque he visto a los hijos de un amigo que fueron criados sin cuentos de hadas y mitos, y ellos poseen una gran voluntad y empatía. La hija creció y ahora es una enfermera muy capaz, y el niño, que ahora es un adulto, es un director de cine y actor que ya es famoso por ser capaz de entretener a ambos, a niños y adultos. Una vez que un niño deja su cuna, y entra el mundo salvaje y social con sus contemporáneos, la propaganda religiosa toma una nueva fuerza. En vez de mitos anunciados por padres y seres queridos, esos mitos son arrojados a las caras de niños no creyentes. Algunos niños suelen recibir palizas regularmente en la escuela de los domingos, o sea, el catecismo, a manos de cristianos rurales, a quienes no les gusta la gente que no cree y no actúa como ellos. Los niños tienen una gran necesidad de ser aceptados. Es parte del proceso de evolución y cultura. Si todos los niños son religiosos, entonces un niño tratará de ser como los demás. ¿Cuántas veces han escuchado en la vida real o en una película a un padre decir a un niño, bueno, Carlitos, solamente porque Pedrito se tira de un barranco, ello no quiere decir que tú debes hacer lo mismo? Eso me lo decía mi mamá cuando cometía yo una travesura con mis amigos, y yo les decía, pues es que ellos lo hicieron y yo me uní. Y ella me decía, bueno, si ellos se tiran por un barranco, ¿tú te vas a tirar? Así textualmente, ¿no?
A esta pregunta generalmente le precede una confesión del niño que ha robado una barra de chocolate de la tienda porque todos los otros niños lo hacen. La parte triste es que Carlitos probablemente sí se tiraría por el barranco si Pedrito lo hiciera, especialmente si Pedrito es un líder de grupo. Finalmente, entramos en el mundo de Pinocho y Disneylandia. Estas dos entidades son típicas de las fuerzas inducidas por padres como el de la película Milagro en la calle 34, pero que tienen un efecto más profundo que el causado por padres y la influencia del grupo. Las fuerzas del tipo Pinocho son esas que ayudan a un niño a internalizar las lecciones enseñadas por buenos padres, así como las lecciones aprendidas de compañeros crueles. Santa Claus, el ángel guardián y el ratón de los dientes son todos visibles a los niños, de cerca y enfrente de sus narices. En contraste, la estrella brillante sobre la que Pinocho desea cosas está lejos y no interviene para convertirlo en un niño de verdad, no de madera. Pero esa estrella sí le concede ese deseo enviando a la tierra a un ángel en forma de grillo. Este tipo de propaganda es realmente el más difícil de combatir. A medida que el niño crece, ve evidencia de que la buena hada o Santa Claus no existen, pero las estrellas sí existen, y esa estrella de la noche, generalmente el planeta Venus, brilla en el firmamento. No es difícil para un niño a medida que éste crece, que crea que la estrella es un símbolo de Dios, quien está lejos en la distancia y nunca enfrente de él, pero que interviene de todas formas para salvar el día. Y algún día, su propia alma. Esto no representa un gran salto de fe. Simplemente consiste en sustituir un ser intocable, un cuerpo celestial que satisface deseos, por otro. Y Dios es aún mejor porque se parece a un abuelo. Nosotros los adultos ateos estamos en contacto con mentes en proceso de desarrollo, sean nuestros niños, sobrinas, sobrinos, nietos, vecinos, hijos de amigos. La clave es estar listos para responder a sus preguntas espirituales en una forma clara que entiendan, que no les asuste con contradicciones de lo que puedan decir sus padres y que les hará reflexionar sobre nuestras respuestas para que internalicen nuestras respuestas, ¿verdad? Esto suena tal vez un poco astuto, mañoso, pero hay que tener en cuenta que estas son las mismas técnicas utilizadas por cada iglesia y culto desde el principio de la civilización. El cura nunca comunica a los pequeños ninguno de los detalles crudos de la Biblia. Y créanme, hay una cantidad de detalle crudo, salvaje y criminal en esta Biblia. Si no la han leído todavía, de verdad que es como una, ¿qué te puedo decir? La sección de la nota roja de cualquier periódico, o más cruel. El cura mantiene la historia de Jesús en términos sencillos. No hay discusión acerca de la sangre en las calles en camino a la colina de las calaveras. No habla de las 12 pruebas de la existencia de Dios de Tomás de Aquino. Al contrario, se limita a las simples parábolas de pastores salvando a sus ovejas y otras parecidas. Y por supuesto el cura no les recuerda a los niños que el pastor se porta bien con las ovejas para después matarlas y comérselas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas prácticas que podemos realizar con nuestros hijos para imbuirles de alguna manera un pensamiento racional, que se alejen de las religiones que, como vemos, dañan la mente de los niños a una muy temprana edad y que puedan ser hombres de bien sin el miedo que genera una religión en cuestiones o al respecto del castigo del infierno o el premio del cielo? Eso lo vamos a ver ahorita que regrese de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica y me contesta mi amigo Sebastián Tejada dice que se conecta desde Bogotá. Híjole, Sebastián, de todas las ciudades, hermosísimas ciudades que conozco de Colombia, Bogotá es la que menos me gusta y te voy a explicar por qué. En primer lugar, porque se parece mucho a la Ciudad de México, con toda la proporción guardada, porque en Bogotá no creo que vivan 23 millones de personas, pero se me hace una ciudad como capital que es, con los problemas, dificultades y problemática de una ciudad de ese tamaño, ¿no? Y me gustó mucho este cerrito de Monserrate. Allá arriba se come delicioso chinchunes les llaman, las chinchulines, la tripita del cerdo o de la res, y nos comimos unos elotes, o sea, lo que ustedes llaman mazorca. El tráfico es espantoso, ¿eh? Renté un coche en Bogotá y déjame decirte que no me quedaron ganas de volver a manejar en Bogotá. Qué cantidad de motociclistas. Es una horda de motociclistas que pasan desaforadamente. Nadie hace caso casi de las reglas básicas del tráfico, ¿no? En la Ciudad de México, con todo y que estamos amontonados, la gente tiene una cierta cultura automotriz, ¿no? Y en Colombia el tráfico es realmente un volado, a ver a qué hora te atropellan o a ver a qué hora atropellas. Por lo demás, pues es una ciudad grandota, es una ciudad que es impresionante y que sí me gusta, quitándole esos problemitas que pues todas las ciudades tienen, todas las capitales del mundo las tienen. Entonces, prefiero que Medellín, prefiero Cúcuta. Dice efectivamente Bogotá, dice Sebastián, es un caos para vivir. En eso te doy la razón y la gente es muy imprudente al volante. La verdad es que sí, Yo no sé cómo no hay más accidentes de tráfico. Bueno, la gente se va acostumbrando a eso y piensan que es lo normal. Pero, ay Dios, estas motocicletas, qué barbaridad. De verdad que me impresionó muchísimo, me impresionó muchísimo. Y fuimos a Andrés Carne de Res, fuimos a Monserrate, nos estuvimos paseando porque uno de mis sobrinos, estaba viviendo, ya vive en Nueva York, pero estaba viviendo en esa época en Bogotá y fuimos a hacer unos trámites con mi esposa, que tuvimos que ir a la capital y sí me quedé impresionado del tráfico. Bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas prácticas a realizar con los hijos cuando tú eres ateo? Bueno, les voy a dar esto que me sirvió a mí. Les voy a dar esto que no es una regla de oro, ¿verdad? Porque cada entorno familiar es diferente. Pero a lo mejor a alguno de ustedes les sirve mi experiencia personal. Leer libros sobre las bases del ateísmo y la larga cadena de razones por las cuales la religión, el misticismo y la magia son un montón de tonterías. Un buen principio de libros es El Dios del Engaño, de Richard Dawkins. Aunque parece complejo, es muy ilustrativo y muy aleccionador. Volver a leer ese y otros libros sobre la materia para internalizar tus razones por las que no existe un Dios o grupo de dioses con los niños, yo creo que es básico en el descubrimiento de la verdad o del razonamiento para los niños. Otro punto sería mantener los ojos y oídos abiertos para captar oportunidades que explican cosas a los niños, como por qué el perrito de la pequeña Elenita fue atropellado por el camión de bomberos, a dónde se fue la abuela al ir al hospital y no regresar, de dónde vienen los bebés, y otras situaciones que podrían ser verídicas. A los niños les gusta hacer estas preguntas, por lo que es sumamente importante tener respuestas verídicas y adecuadas por anticipado. Leer la Biblia también, el Corán, el Tao y todos los otros libros espirituales a los niños lo antes posible. No cada libro entero, solamente una página o dos antes de irse a dormir. Explicar en términos simples lo que una historia o cuento religioso es. Sí, evitar leer aquellas situaciones en las que Lot comete incesto con sus 2 hijas vírgenes después de que su mujer se convierte en una estatua de sal, ¿verdad? No le vas a decir a un niño de esa edad, 3, 4, 5 años, de esas cosas, ¿verdad?
pero puedes guardar ese relato para tus propios hijos ya cuando sean adolescentes. El cuento de Noé, por ejemplo, es perfecto para explicarle de que hay mitos de diluvios en cada cultura y que la versión de la Biblia fue tomada del mito de los sumerios, 2000 años antes. El leer una variedad de escrituras sagradas comunica al niño que no existe un tal libro sagrado per se, sino docenas de ellos, y que todos ellos dicen las mismas mentiras, historias falsas, básicamente. Otro punto es, si uno no lee a los niños, entonces es importante monitorizar lo que ve en la televisión, por lo menos en casa, y también proponerles ver películas de propaganda no cristiana que muestra a la gente actuando éticamente sin la ayuda de Dios. Una película para niños de 7 años y mayores es la clásica Mediodía, High Noon se llama en inglés, con Gary Cooper y Grace Kelly. Es una película vieja, pero de verdad es muy buena. No solamente aparecen 4 caracteres muy morales en esa película, sino que muestra cómo Grace Kelly tira al suelo sus lecciones de la Biblia para parar al hombre que está tratando de matar a su marido. Un ateo no podría encontrar una mejor historia. Hay otras. Para niños menores de 7 años, podríamos ver Plaza Sésamo. En algunos canales de cable todavía lo dan. Y sus películas equivalentes, ¿verdad? No te espantes, por ejemplo, si un día tu hijo dice que cree en Dios. Con el tiempo saldrán de esa situación con tus buenos ejemplos, moralidad y formas de razonar. Tus hijos están ansiosos de aprender de ti y, como ya hemos observado, están genéticamente programados para ello. Hasta hace unos pocos cientos de años, el proceso de crecer era facilitado por rituales tribales y por la expectativa de la sociedad de que tal transición sería breve, a medida en meses, no en años. Hoy, desafortunadamente, los niños se encuentran con una trayectoria larga llamada los años adolescentes, que frecuentemente duran varias décadas en muchas partes del mundo. Empezando a la edad de 12 años, a los jóvenes se les trata como niños, aunque se espera que se comporten como adultos. Esta dicotomía es reflejada en el cerebro del adolescente como una labor todavía en progreso, en camino. El córtex prefrontal, que es importantísimo, es la región del cerebro que nos permite razonar y planificar. No está suficientemente desarrollada como para refrenar los impulsos hedonistas del sistema límbico y sus hormonas. ¿Por qué antes decías, bueno, hasta la fecha yo me pregunto por qué no me maté cuando era adolescente, si hacíamos cosas realmente muy peligrosas, muy temerarias? Todo esto es, y que tú dices después cuando pasan los años, no, jamás lo volvería a hacer, es porque este córtex prefrontal no está desarrollado suficientemente, y este córtex prefrontal, en él reside la censura y la precaución. Entonces, por eso la juventud es tan desbocada y tan impulsiva. No es una cuestión del carácter, es una cuestión física del desarrollo de este córtex prefrontal. Bueno, los adolescentes son capaces de razonar, pero esa habilidad es mermada por un comportamiento impulsivo. Metafóricamente, frecuentemente no pueden oír la música clásica por encima del rock and roll. Físicamente han logrado madurez como para salir de casa, pero no tienen los medios económicos. Sexualmente son maduros, pero se les exige que continúen con su celibato. Todos esos factores, sociológicos y psicológicos, son frustrantes para ellos y son la causa de que muchos adolescentes se rebelen contra sus padres y la sociedad en general, de una forma u otra. Este campo turbulento y rocoso es difícil, en particular para padres ateos, en comparación con padres religiosos. El hijo de padres cristianos posiblemente se rebelaría contra la autoridad de sus padres adoptando una fe evangélica o una fe oriental en lugar de rechazar su creencia en un ser humano. Es por eso que en los años 60 se vio esta rebeldía de los jóvenes y que tuvieron un auge tremendo, apartarse de la religión católica o de las religiones así y ingresar a Hare Krishnas y Luz del Mundo y cosas de esas. Es esta rebeldía
que ante tanta contradicción de información hace que los hijos adopten este tipo de rechazo hacia el establishment, ¿no? Hacia lo establecido. Cualquier adolescente que crece en un entorno de fe hacia cualquier variedad de un creador continuaría padeciendo creencias religiosas que están firmemente cimentadas en su cerebro. Una rebelión en la forma de cambiar un Dios al que adorar no requiere un cambio fundamental en la forma en la que el cerebro de un adolescente ha sido cableado en su infancia. Cuando el adolescente finalmente se convierte en un adulto, queda la posibilidad de que ese adulto vuelva a adorar a su Dios original, incluido convertirse en un agnóstico o ateo. Por otro lado, el hijo rebelde de unos padres ateos debe rechazar completamente su falta de creencia en un Dios para así conseguir su independencia de la autoridad de sus padres. Este cambio no requiere un cableado fundamental del cerebro del adolescente y puede llegar a ser permanente si no es volteado en un tiempo relativamente corto. Una persona religiosa, y hasta un ateísta, pudieran preguntar, ¿qué tiene de malo el creer en un Dios, ya sea de una manera temporal o permanente? Una respuesta detallada, pues va más allá de mis objetivos en esta fosa escéptica. En breve, sin embargo, como ocurre con cualquier otro engaño, la creencia en un ser supremo impacta negativamente cada decisión, cada emoción y cada acción porque, entre otras razones, tal creencia distorsiona y muchas veces destruye cualquier entendimiento entre causa y efecto. Por ejemplo, si una persona puede excusarse de un acto de brutalidad diciendo que era la voluntad de Dios, entonces no existe razón para que tal persona altere su comportamiento en el futuro. Por supuesto, existen otros eventos y emociones que pueden precipitar la conversión desde el ateísmo a una religión, además de la rebelión del adolescente. Como ya lo vimos, uno de los comportamientos que son cableados en el cerebro humano al nacer es el de creer en todo lo que los padres les comunican. Los niños no siempre obedecen, pero siempre creen, continúan creyendo lo que se les dice. Afortunadamente, ese mismo proceso evolutivo dio al Homo sapiens el poder cognitivo para invalidar impulsos evolutivos al entrar en la edad de la pubertad. Casi todos los mamíferos evolucionaron de tal manera que los jóvenes, especialmente los machos, se pudieran separar de sus padres. Este es el resultado de fuerzas genéticas para mantener diversidad dentro de una especie. Los humanos pueden boicotear este impulso evolucionario, ya que nuestros cerebros han desarrollado estructuras sociales que son no naturales. Así, simplemente. En el mundo occidental, este proceso se ha materializado de manera incontrolable con muchos niños y niñas, especialmente con los niños, quedándose a vivir con los padres en algunos países como España, Italia, y hasta en todo un continente como Latinoamérica, hasta que alcanzan sus 30 años o muchas veces más. En esas culturas occidentales, donde los padres envían a sus hijos a escuelas de internado, la práctica frecuentemente es la de mantener a los hijos psicológicamente y hasta económicamente dependientes de sus padres durante la edad entre los 20 y los 30 años. El resultado combinado es el de padres que tienen hijos adolescentes o mayores, que son rebeldes aunque dependientes a regañadientes. ¿Qué pueden hacer los padres ateístas en la situación de que de repente y misteriosamente escoge a un Dios contra toda lógica? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los jóvenes a ser ateos? Interesante. Lo veremos ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
De regreso aquí a la fosa escéptica. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los jóvenes a ser ateos? Pongamos un ejemplo. Ahí estás, sentado en la sala de tu casa, hablando con familiares y amigos, y descubres que tu hijo, hija, sobrina, sobrino o el hijo de tu vecino ha renunciado al ateísmo y cree en algún tipo de Dios. ¿Qué puedes hacer? Como ya dijo Thomas Paine, tratar de hablar con una persona que ha renunciado al uso de la razón es como administrar medicina a los muertos. De este concepto hablaré más adelante, pero por el momento es suficiente notar que la fe no es afectada por un ataque directo. Es más, estudios muestran que toda la sección del cerebro dedicado al pensamiento analítico en realidad se cierra completamente mientras una persona está en un estado de contemplación religiosa o en éxtasis. Al contrario, la lógica debería relucir dentro del cerebro de una persona para así lograr un impacto. Así como la barrera del cerebro filtra y echa a un lado coágulos no deseados y flotantes en el sistema circulatorio, también el cerebro religioso tiene una red alrededor de su sistema cognitivo. Si el debate no es efectivo y la intervención forzada es deplorable, ¿cómo puede proceder una persona atea? Como siempre es el caso, primero, dicha persona debe estar preparada. Yo recomiendo leer 2 libros, uno de un cristiano que se convirtió al ateísmo y el otro de un ateo que se convierte al cristianismo. 2 muy buenos libros. Uno se llama ¿Por qué dejé el clero y me convertí en ateo? De G. Vincent Runyon con Y, Runyon. Y Solamente Cristianismo, de C.S. Lewis. Con un buen entendimiento de este tema, da una copia de cada libro a tu hijo, pariente o amigo y sugiéreles leer ambos libros. Si existe la oportunidad de que la razón gane, esa lectura motivará a la persona a hablar contigo sobre los factores que le motivaron a su conversión desde el ateísmo. Cuando tales conversaciones ocurran, si es que llegan a ocurrir, deben ser por curiosidad y no críticas o pláticas moralizantes, ¿verdad? Durante tales conversaciones, puedes llegar a recordar aspectos de la creencia en el ateísmo de esa persona. Desafortunadamente, en este mundo de realidad de video y virtual, el leer está un poco fuera de moda para los jóvenes. La sabiduría aún puede triunfar. Como en la fábula de Esopo, donde el cangrejo le dice a sus crías que no caminen de lado, la gente aún aprende observando el comportamiento de personas que ellos respetan. Cuando un adolescente observa que actúas con caridad, con amor, con dignidad, sin invocación o intervención divina, puede ganar un entendimiento de que un Dios no es un apéndice necesario para llevar una buena y exitosa vida. Estos esfuerzos pueden lograr una recompensa o fallar. La única característica en común compartida por todos los ateos es el conocimiento de que los dioses no existen y nunca han existido. Así como los cristianos se dividen en protestantes, católicos, evangelistas, etc., cada ateo considera la vida de forma diferente. No existe una lista uniforme de problemas y retos que el ateo deba afrontar. Sin embargo, para los objetivos de esta fosa escéptica, voy a agrupar a los ateos en 3 grupos distintos. Aquellos que salieron de su armario de jóvenes y que nunca han interactuado con el mundo como una persona con fe religiosa. Hay otro grupo, aquellos que todavía están dentro de su armario, cualquiera que sea su edad, en la que vieron la luz de la razón. Y la tercera categoría es la de los que se convierten en ateos como adultos, causando sorpresa o disgusto a las personas que tienen a su alrededor. Posiblemente el único problema en común en cada uno de estos grupos es que mucha gente que cree en lo divino también cree que los ateos en general son personas inmorales, sin rumbo, irresponsables y censurables. Esto no nos debe sorprender, dado que a través de la historia ha habido creyentes que han opinado de la misma manera de personas de otras religiones. Por ejemplo, la Irlanda del Norte, el Medio Oriente, Kashmir, tienen muchos casos parecidos, aunque también el resto del mundo. En Europa y en los Estados Unidos,
La gente creyente tiende a ser cautelosa al expresar sus opiniones sobre personas con un Dios de nombre diferente y prefieren esquivar en vez de perseguir a personas con diferentes creencias religiosas. Sin embargo, su actitud hacia los ateos es frecuentemente menos tolerante. Someter al ridículo, culpabilidad, boicot y el aislamiento de los que no creen en Dios por parte de los creyentes es la norma general. Después de todo, ¿cómo se puede confiar en alguien que no tiene una guía sagrada y normas morales escritas sobre piedra? Una experiencia personal reciente mía ilustra este punto de personas creyentes, inteligentes y bien educadas que consciente o inconscientemente ven a personas ateas como insensibles o siniestras y que luego se sorprenden cuando se dan cuenta de su error. Fíjense que un amigo mío hace poco envió un poema ateo a sus amigos cristianos, a petición suya, dirigido a la generación de jóvenes. El autor recibió un mensaje diciendo que su poema era esperanzador, agradable y hermoso, y que les había sorprendido saber que este poema era de un ateo. Los ateos frecuentemente son prejuzgados de esta manera, pero a menudo nosotros los ateos no estamos enterados de esta forma de prejuzgar hasta que nos despiden del trabajo o nos excluyen de una organización por nuestra falta de creencias religiosas. Los ateos que están todavía dentro de un armario son a los que yo considero como los más atormentados, viviendo con una mentira que crea una perturbadora y potente desarmonía cognitiva, sentimientos de culpa por ser un hipócrita y un sentido de traición al excluir a seres queridos de esa vida mental secreta. Habiendo tenido yo la fortuna de contar con padres cristianos, mi madre más que mi padre, y que creían que sus hijos tenían derecho a escoger entre un Dios o ninguno, pues nunca he sufrido personalmente estos tormentos que vienen por vivir en un armario. Pero sé por conversaciones con otros amigos míos y la lectura de libros, pues que la lista de tormentos es larga y dolorosa, como los siguientes que voy a narrar. El enviar a tus hijos al catecismo de los domingos, siendo tú ateo, donde serán adoctrinados acerca de un mundo peligroso y una cosmología absurda. Tener que explicar a tus hijos cómo es que Dios creó un universo en 6 días, aun cuando su libro de ciencia dice que llegó a requerir 14 billones de años. El tener que escuchar a maestros de ciencia de la creación en algunas escuelas controladas por el gobierno. Estar de pie, ¿no les ha pasado eso, amigos ateos? Estar de pie en la iglesia, porque tienes que ir a fuerza, con la cabeza agachada, recitando oraciones a un Dios que tú sabes que no existe, y mientras tanto manteniendo una cara así como de piedad o de misericordia o de que alguien te está iluminando, ¿no? El donar dinero que tú sabes se utilizará para diseminar propaganda falsa, para construir estatuas a algún Dios, o posiblemente hasta para pagar salarios a algunos pederastas. Escuchar interminables, ignorantes y fuera de contexto recitaciones por parte de amigos y vecinos sobre lo bueno y sabio del judaísmo, cristianismo, el islam y el Tao, cuando nunca han leído el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán o el Tao Te Ching. Escuchar a un ministro, cura, rabí u otro líder religioso decir cosas tontas e imbéciles sobre el paraíso del cielo y la bondad de Dios al arrebatar a un ser querido para siempre. El no poder hablar franca y honestamente con tu esposa o compañera. Bueno, afortunadamente los ateístas de armario tienen la solución en sus manos, ya que en cualquier momento pueden declarar su falta de creencia en la existencia de un dios o dioses. Por otro lado, esta solución no siempre es atractiva, ya que la principal causa del tormento es el temor de declarar tal cosa en público, incluido el impacto negativo que tal revelación pudiera tener en relaciones personales o profesionales. Varios informes en Estados Unidos, que es el país donde más informes y estadísticas se hacen en el mundo, como los de Margaret Downey, la fundadora de las redes de apoyo contra la discriminación, han documentado las consecuencias del salir de este armario. Pueden ser divorcio, disputas sobre la custodia de los hijos, pérdida de amigos, exclusión o expulsión de grupos sociales, pérdida de empleo y hostigamiento social y físico hacia la persona atea y miembros de su familia. Los ateístas en el armario
deben determinar si el dolor de continuar dentro del armario es menos soportable que el de abrir la puerta y enfrentar un mundo aún no conocido pero doloroso. Si tu pareja o algún amigo te rechaza porque tú rechazas la creencia en un Dios, entonces posiblemente esa relación no valía la pena de mantener. Tan doloroso como es perder a tales personas, ¿qué tan tolerable es para ti el estar cerca de esas personas que no toleran tus creencias? Si tienes hijos, ellos por lo menos tendrán la oportunidad de conocer la realidad de tu persona. Además, las fuentes de estas consecuencias son externas y como tales, con mucho esfuerzo en algunos casos, son tolerables y posiblemente hasta evitables en comparación con la incesante tortura mental causada por vivir una doble y falsa vida. Nuestros cerebros están con nosotros 24 horas al día, en comparación con las personas intolerantes, hipócritas y evangelistas que ocasionalmente nos confrontan o conocemos. Voy a hacer una pausa, la última, y regreso con más aquí a La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a La Fosa Escéptica y dice Ricardo Galdames, muy interesante, mostrarles a mis hijos que se puede vivir sin la necesidad de un Dios ha sido un poco complicado tomando en cuenta que toda mi familia es muy creyente. La verdad, mi estimado Ricardo, pues ese es el tema de hoy, ¿verdad? Vale la pena, ¿verdad? Hacerlo. Cada caso es diferente, cada familia tiene sus dinámicas al respecto. Y uno tiene que tomar decisiones y vivir con las consecuencias de esas decisiones que uno toma. Yo creo que siempre la verdad es la mejor aliada para una relación con las personas. Y indiscutiblemente la verdad tiene que imponerse en una relación padre-hijo. Un tema común en todos los ateos declarados, la tolerancia. Los ateos declarados tienen una espina en común con médicos y abogados. Las muchas preguntas que parientes y personas extrañas les hacen en reuniones sociales. ¿No les ha pasado? Siempre que hay un doctor, todo el mundo se le acerca y le dice, oye, ¿sabes qué? Traigo un dolorcito. No sé si quieren hacer plática o se quieren ahorrar lo de la consulta. Igualmente a los abogados, oye, tengo un problema porque me estoy divorciando. Fíjate, oye, estamos en un bautizo, no estamos en una fiesta, estamos en una reunión. ¿Cómo consultas a una persona? O en mi caso, que soy comediante, que siempre te dicen, oye, cuéntate un chiste, ¿no? Y los ateos sufrimos de esa misma de esas mismas preguntas que nos hacen los amigos o los parientes en este tipo de reuniones, ¿no? A doctores y abogados les piden consejos sobre cuestiones médicas o legales. Con los ateos la gente busca un diálogo, entre comillas, y siempre este diálogo, entre comillas, es con la intención de convertirnos a sus dioses o engañarnos para hablar sobre la hostilidad de los ateos. ¿Cómo salir adelante ante tales confrontaciones antagonistas? Es una preocupación de los ateos porque cada uno de nosotros, queriéndolo o no, es un soldado en la guerra contra la intolerancia y la aniquilación. El último auto de fe oficial en el que la Inquisición española asesinó a una persona por cuestionar la gracia de Dios ocurrió hace 186 años apenas. El Antiguo Testamento y el Corán incluyen órdenes expresas para matar a todos los no creyentes. En resumen, los ateos están en una guerra constante de supervivencia. Nos confrontan continuamente millones de religiosos en todo el mundo. Sí, es verdad.
Todavía nadie nos está disparando balas, pero la intolerancia existe. No lograremos aceptación tratando de convertir al ateísmo a la gente que cree en Dios. Nuestro mejor curso de acción estratégico es defender la libertad de creer o no creer. Estas situaciones sociales de diálogo o confrontación entran en la categoría de firma de tolerancia, una palabra que desafortunadamente se ha convertido en un sinónimo de algo políticamente correcto, de adoración a la diversidad cultural y el relativismo moral. En realidad, la tolerancia tiene que ver con aceptar el derecho de alguien a hacer cosas que no nos gustan y el derecho de ese alguien a creer en cosas que nosotros creemos que son equivocadas. Pero estos derechos terminan en la punta de nuestras narices. Por ello digo que mientras las acciones de estas personas o sus creencias no me causen daño alguno a mi familia y amigos, o a personas que no se puedan defender, está bien que crean en lo que sea. Por el contrario, si causan daño, entonces las tolerancias no nos deben prevenir en tomar acción. La tolerancia es activa, no es pasiva. Cuando una persona te confronta para salvar tu alma, hay dos reglas que puedes seguir y que pueden resultar en otra victoria para la razón y la tolerancia. En primer lugar, no discutas números. Y en segundo lugar, continúa la conversación. Mucha gente comprometida con una fe religiosa vienen armados con informes, encuestas, pseudociencia y una lógica entrecomillada para mantenerte en una postura defensiva durante horas. Ellos pueden demostrar que las personas ateas están enfermas, tristes, propensas al suicidio, propensas a abusar de la pareja o de los hijos, a la muerte prematura, y que son menos generosas que las personas que creen en Dios. Sí, tú puedes refutar esos argumentos. Puedes identificar las faltas y errores en esas encuestas. También notar los saltos de fe hechos en esos informes. Todo esto solamente reforzará la creencia de que Dios es real y que tú eres una persona ingrata. Ellos, por otro lado, no tendrán dificultad alguna en atacar tus creencias porque su Dios les dice que deben castigar a esas personas que blasfeman o niegan su existencia. En resumen, discutir números y estadísticas es inútil, no produce ningún beneficio. La táctica más productiva es reconocer su derecho a creer en Dios, reconocer el hecho de que te consideran estar en un terreno mortal, bajo una ilusión o engaño, o en servidumbre al diablo. Entonces sí, saca a relucir que también tienes ese derecho. Sin embargo, si ellos insisten y tú consideras que no puedes escapar de esa situación, entonces es tácticamente necesario y permisible ir a la defensa, pero siempre haciéndoles preguntas acerca de sus escrituras o libros sagrados. Este enfoque puede ahorrarte complicaciones porque así no te metes en la ciencia de la creación o en las 12 pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino o alguna otra teología. Simplemente diles que como ya has leído la Biblia, o el Corán, o el Tao, ¿verdad? Y que tienes algunas preguntas. Por ejemplo, el libro del Génesis y de Job pueden proveer buena munición, como también lo hace cualquier página de las últimas 2/3 partes del Corán. Para empezar, pregúntales por qué se le culpa a Eva de comer del árbol de la sabiduría cuando todavía no había sido creada, cuando Dios le pide a Adán no hacer tal cosa. Puedes apuntar al hecho de que nada en el Génesis sugiere, incluido Dios, que Eva no coma del árbol. El caso es que finalmente la persona creyente se apartará, se irá callando o empezará a hablar sin parar de manera patética. En cualquier caso, tú ganarás. La tolerancia, lo vuelvo a repetir, es activa. Amigos míos, he terminado la fosa escéptica del día de hoy. Les recuerdo varias cosas. En primer lugar, dejar aquí en Spreaker, suscribirse a la fosa escéptica aquí en Spreaker y escuchar los audios en esta plataforma o en iVoox. Eso me ayuda muchísimo. No saben ustedes cuánto. En segundo lugar, ingresar al grupo de Facebook de la fosa escéptica, ¿ya? Y empezar a ver y a participar en las discusiones ahí y en Telegram. Y bueno, la novedad es que, como ya se los dije al principio de esta fosa escéptica, ya hay una página
un canal de YouTube de La Fosa Escéptica donde continuamente iré subiendo, generalmente una vez a la semana, iré subiendo videos sobre algún tema ateo o antirreligioso. El día de mañana voy a hablar de las razones en este canal de YouTube de por qué considero que Jesús no existió. Y uno a la semana, generalmente los lunes. Miércoles y domingo, La Fosa Escéptica en Spreaker. Y Marvin Girón dice, excelente programa, te lo agradezco muchísimo. Llegaste safe aquí al Spreaker, al chat en vivo de Spreaker, pero igual te lo agradezco, mi estimado Marvin Girón. Y he leído algunos comentarios un poco groseros en iVoox. Prefiero leerlos, fíjense, y contestarlos, y después bloquear a esa persona, porque la verdad es que los insultos no generan más que pleito, y a un nivel intelectual es lo más bajo. Entonces, leo, contesto y bloqueo. Una persona todavía me dijo, es increíble tu incongruencia de que no creas en Dios y sí creas en el coronavirus. Esta persona, no sé en qué diablos estaba pensando, pero realmente le dije, híjole, espero que no se muera ninguna de las personas más allegadas a ti, ¿verdad?, de coronavirus, para que te enteres que sí existe, ¿verdad? Y uno que ha vivido de cerca este terrible flagelo de la humanidad puede decir que estas personas que todavía niegan la existencia del coronavirus están realmente fuera de toda realidad. Y bueno, métanse al canal de YouTube, suscríbanse, píquenle ahí en la campanita para que les avise cuando haya un video nuevo. Y bueno, si quieren cooperar económicamente hacia La Fosa Escéptica para mantener todo esto que estoy generando, bueno, hay una página en Patreon. En el canal de YouTube voy a dejar estos links y los voy a poner también, ya los puse también en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica, pero en la descripción del video en YouTube, el día de mañana, voy a poner todos los links de estas cosas que les estoy hablando para que ustedes decidan a cuál quieren entrar. Si quieren entrar a todos, pues muchísimo mejor. Bueno, ya me voy. Esta Fosa Escéptica ha terminado. Señores, cuídense. Hasta la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.